Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cristo ve mi fe. Y leemos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso Cristo ve mi fe. Un relato que hemos estudiado acerca del paralítico que bajan estos 4 amigos o familiares por el techo de la casa donde estaban congregados, donde estaban escuchando la palabra de Dios. La importancia de no solo oír, sino también acercarnos en fe. Pero importante es que Cristo ve nuestra fe. Mira que Jesús aquí no se enojó por el agujero, no se enojó porque interrumpieron su palabra, no se enojó porque interrumpieron el culto, no se disgustó porque ese no era el protocolo del servicio, como a veces creemos que tenemos que tener un servicio de tanto tiempo de alabanza, tanto tiempo de orar por las ofrendas, tanto tiempo de palabra, tanto tiempo de oración. Pero realmente un servicio debe ser dirigido es por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nos extendemos en la alabanza, pues es porque así es que Dios lo quería en ese momento. Cuando tal vez nos extendemos más en la palabra, tal vez cuando nos demoramos más orando, pero no siempre tener unos tiempos estipulados, como poniéndole nosotros un reloj a Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice: hágase todo decentemente y en orden, pero Pablo lo estaba hablando en un contexto donde todos creían que podían profetizar, donde todos creían que podían hablar en lenguas y hacer un desorden en los cultos. Por eso él empieza a organizar y a decir: el que profetiza tiene que haber alguien que interprete, igual el que habla en lengua debe haber alguien que interprete la lengua. Y así empezó a explicar acerca de cada don ministerial para que hubiese orden dentro de la iglesia. Pero no significa que tengamos que tener como siempre una estructura cerrada y que tiene que ser así y tiene que ser puntual, a no ser que Dios lo guíe en tal momento a que sea así. Pero Dios es el dueño del tiempo y Dios es quien nos dirige a hacerlo a su forma. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Y mira qué hermoso este tema que Dios nos deja ver, cómo interrumpen el servicio, porque dice que Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron ellos, rompieron el techo y bajaron al paralítico, y aquí no dice que Jesús mandó a los guardaespaldas. Bueno, hoy en día las iglesias grandes, la mayoría de los pastores tienen guardaespaldas. Este no era el hecho el caso de Jesús. Jesús en este caso, lo que me deja ver su palabra es algo hermoso, y es ver cómo Jesús ve su fe. Jesús no ve el techo, Jesús no ve la interrupción, Jesús no ve el mugre, Jesús no ve el ruido. Jesús ve es la fe de ellos. Qué hermoso ver este principio bíblico. Y mira que cuando un enfermo va a un hospital, a una clínica, el médico lo primero que ve es el enfermo. Si llega alguien en una ambulancia y lo pasan a una camilla y pasa de urgencias, pues el médico no se pone a hablar
o a preguntarle al que lo trae si está bien o qué necesita de medicamento. No, él se va a preguntar por el médico. ¿Qué tiene el médico? ¿Qué le pasó? El enfermo, perdón, ¿qué le pasó? ¿Hace cuánto está así? Dependiendo. Pero mira Jesús, qué sabiduría tan grande. Bajan al paralítico y lo primero que ve es la fe de ellos. Por eso el Señor dice que su palabra dice que si hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Es una pregunta, ¿hallará fe? Dios nos dejó una medida de fe a cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. Es a los que hemos nacido de nuevo y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que dice la palabra de Dios que nos es dada una medida de fe. Recuerda que no solo salvación recibimos 33 cosas y una de ellas es una medida de fe. Y Jesús quiere ver dónde está esa medida de fe que puso en nosotros. Pero estas personas se nota que escuchaban la palabra de Dios, se nota que eran personas que se congregaban, se nota que eran personas que se reunían, se nota que eran personas que estaban acostumbradas a escuchar una palabra de fe de parte de Jesús. Porque cuando supieron que Él había vuelto a Capernaum y que estaba en la casa predicando, ellos fueron de una. Esto me muestra que ellos no pudieron ir de primeras porque cuando llegaron ya estaba la casa llena, hasta la gente estaba afuera y no podían entrar. O sea que sí eran personas que se congregaban y de hecho su fe me lo muestra. Y mira qué hermoso que Jesús sabe, Jesús conoce qué hacemos nosotros con nuestra vida. Jesús sabe cuando pasamos tiempo escuchando su palabra. Jesús sabe cuando tú vas a la iglesia y si realmente sales y no escuchaste nada porque estabas pensando más en los frijoles del almuerzo o en la empanada de la salida que en la palabra de Dios. Como también sabe cuando realmente pueda que aparente que tú no estás prestando atención, pero tu corazón está allí conectado. Jesús lo sabe, Jesús ve nuestra fe y vemos cómo desde el Antiguo Testamento Jesús, Dios siempre mostraba que su mirada estaba puesta en su pueblo. Por ejemplo, versículos como Salmos capítulo 11, versículo 4, dice: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 33:3, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Versículo 14, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Salmo 66:7, Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Zacarías, Proverbios, muchos versículos que puedo dar acá, pero por el tiempo no lo puedo hacer. Pero nos muestra cómo Dios tiene su mirada en sus hijos. Dios se complace en ver a sus hijos y más cuando ve que hay fe en nosotros. Cristo ve nuestra fe, Dios Padre ve nuestra fe. Y cuando Él ve nuestra fe es que Él habla. La palabra de Dios nos enseña que envió su palabra y lo sanó. Pero es que la palabra de Dios es enviada donde se necesita que opere su palabra. Necesitamos fe para creer. No podemos orar por alguien por sanidad si no cree o está esperando. Miremos a ver qué pasa. Cuando no se cree y no se conoce a Dios. Y es importante ver muchos versículos que nos hablan de Jesús haciendo sanidades, no solamente acá con el paralítico. Él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mira lo importante, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ellos esperarían tal vez que dijera: levántate primero, eres sano. Pero Dios me muestra que lo más importante antes que una sanidad es nuestra salvación. Cristo ve nuestra fe, Cristo conoce nuestra fe, Cristo sabe acerca de nuestra fe. Y por eso Él sabe que cuando alguien con fe pide, sabe que va a recibir.
porque eso es muy importante. Y quiero concluir este tiempo con Dios para meditar todo el día leyendo Marcos capítulo 6. ¿Por qué a veces oramos y no pasa nada? ¿Por qué a veces pedimos a Dios por un milagro y no sucede? Pues bien, te voy a dar la respuesta. Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6, dice: Jesús es rechazado en Nazaret. Dice que salió de allí de Nazaret y vino a su tierra, a Capernaum. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Se admiraron, pero aquí empiezan a criticarle. Empiezan a buscarle el pero. ¿No es este el carpintero? ¿No es este hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Esta gente conoció a Jesús de pequeño, conocía a su familia, a María, la madre de Jesús, conocía a sus hermanos, y este relato me muestra que hermanas también tuvo. Ellos lo conocían y por conocerlo no le daban la autoridad que él merecía, no le daban el respeto que él merecía, no ponían su fe en él, porque al conocerlo era difícil de respetar esa autoridad. Recordemos lo que pasó con Aarón y María, también con Moisés. Por ser los hermanos de Moisés, no respetaban esa autoridad. Y dice, mas Jesús, dice, no están aquí con nosotros sus hermanas también, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. O sea, no hay lugar donde más deshonren a un predicador. Eso significa un profeta, alguien que habla la palabra de Dios, más que en su propia familia y en su propia casa. Versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Dice no pudo, no dice no quería o no quiso hacer. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados, estaba asombrado Jesús de la incredulidad de todos los de Nazaret. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no pudo hacer allí milagros? Por la incredulidad de ellos. Primero por la ignorancia de desconocer quién era Cristo. Y también por desobediencia, porque eso es lo que nos lleva a tener incredulidad. Por eso dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Oremos. Padre eterno, gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias por enseñarnos que tú ves nuestra fe. Gracias porque vemos que desde el comienzo de la creación, tus ojos están atentos a la creación. Tus ojos están mirando todo y aún a tus hijos, Dios. Que tú, Jesús, aún en tu humanidad, veías la fe de cada uno de ellos. Que tú hoy en día no solo conoces, sino ves la fe de tus hijos, Dios. Y que hoy podemos entender que la fe no solo se habla, no solo es decir yo creo, no solo es decir, Señor, yo sé que tú tienes el poder, sino es operar en esa fe, no solo hablarla, sino que se vea en nuestra vida para que Cristo la pueda ver. Y Él sabe que una persona que tiene fe, puede hablar y puede mover montañas, porque no es el poder de esa persona, sino es el poder de Cristo en esa persona, la cual Él ve que tiene su fe. Qué hermoso es esto, porque a veces nos suceden cosas por la incredulidad, porque dudamos, porque fluctuamos entre dos pensamientos, porque no hemos conocido verdaderamente quién es Dios, y por eso dudamos, primero que tiene el poder y segundo que Él lo puede hacer en nuestra vida. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, y gracias porque nos quedamos, Señor, meditando en que tú ves nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Si Jesús hoy te quisiera ver tu fe, ¿qué encontraría? ¿Necesitas un milagro? Son preguntas que dejo al aire.
Gracias, Padre, por esta mañana. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.